siembra, sueña y no se cansa. Canta, sueña y sueña. El que canta, siembra, sueña y no se cansa. Si se oscurecen tus caminos, enciéndele, enciéndele, enciéndele la esperanza. Si se oscurecen tus caminos, enciéndele, enciéndele la esperanza. Enciéndele, enciéndele, enciéndele la esperanza. Enciéndele, enciéndele, enciéndele la esperanza. Baila y baila, pintando, cambiando sentimientos. Mira, baila y baila, pintando, cambiando sentimientos. Si se cerraron tantas puertas, ábrelas, 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 luz del universo. Si se cerraron tantas puertas, ábrelas, ábrelas, luz del universo. Ábrelas, 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 luz del universo. Lluévele, lluévele, lluévele alegría. Ay, 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 lluévele alegría. Lluévele, lluévele alegría. Que sin censura, ay, sin censura, todos somos. Sin censura, que sí, sin censura, que sin censura, que todos somos. Sin censura, que sí, que sí, que sí, que sí. Sin censura, todos somos. Ay, sin censura. La, 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 la. Muy bien, mi gente. Y dice así. Ándale, el ritmo original. Así merito, ¡epa! Eso. Recuerda que sin censura en esta noche te enlaza. Recuerda que sin censura en esta noche te enlaza. Pero aquí hoy te pedimos, por favor, quédate en casa. Pero aquí hoy te pedimos, por favor, quédate en casa. ¡Eso! Y si a ti, y si a ti se te acaba el rollo, usa un papel de estraza. Y si a ti se te acaba el rollo, utiliza un papel de estraza. Pero por favor te pedimos que tú te quedes en casa. Por favor hoy te pedimos que te quedes en casa. ay, sin censura, sin censura, todos somos sin censura, sin censura, sin censura, todos somos sin censura. Anda, ponte un cafecito. Anda, ponte un cafecito. Cómete un panqueque con pasas. Anda, ponte un cafecito. Cómete un Anda, ponte un cafecito. Cómete un panqueque con pasas. Anda, ponte un cafecito. Cómete un panqueque con pasas. Pero aquí hoy te pedimos, por favor, quédate en casa. Pero aquí hoy te pedimos, Por favor, quédate en casa. sin censura, todos somos
sin censura, sin censura, sin censura. Todos somos sin censura. La lengua se me trabó. Yo no sé lo que me pasa. La lengua se me trabó. Yo no sé lo que me pasa. Pero cantando te pido, por favor quédate en casa. Pero cantando te pido, por favor quédate en casa. Eso, mi ¡Uepa! querido Zenén. ¿Cómo andas, Zenén? Buenas Bien, noches. buenas noches. ¿Cómo andamos? Muy listos, Y empezando la con semana. mucho ánimo y con mucha energía. Claro que sí, como debe ser, inicio de semana. Seguimos en la cuarentena, quedándonos en casa, dejando a la víbora chillando, levantándonos temprano, viendo las mañaneras, viendo al doctor Gatell. ¿Qué más le puedo decir? Que le haga caso usted a él. Así es, mi querido Zenén. Y como andamos con todo, pues vamos a hablar. Como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar. Don Zenén Seferino, un servidor Vicente Serrano, Rafa Herrera, les pedimos lo de siempre, que no permitan que les den más de lo mismo. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Estamos transmitiendo en vivo y en directo este espacio libre como el viento. Y mi querido Zenén, Cuénteme, Vicente. para ¿qué trae? entrarle a pues a lo que nos truje, a lo que te truje, Chencha, a lo vamos. que te truje, Chencha. Fíjate, estoy buscando el tuit. Aquí está. A ver, Déjame ¿qué pasó? iniciar con esto. Ya ves que Eugenio Derbez publicó 2 videos. Sí. El primero, que es contestado, desmentido por las autoridades de salud de Baja California, que hay una falta de insumos, una situación de emergencia. Después publica otro para decir que no son mentiras lo que dice. Bueno, pues no me ayudes, compadre. Jaime Bonilla, el gobernador de Baja California, le da la razón a Eugenio Derbez. No. Sí. Le echa más leña al fuego. ¿A la doctora no? No. Acuérdate que el gobernador nada tiene que ver con el IMSS porque es federal y pues el gobernador parece que le gustó lo de la famita. No, ahí te va. A ver. Estamos totalmente comprometidos con cumplir con nuestra responsabilidad y hacer lo que nos toca. Solo unidos saldremos adelante. Gracias, Eugenio Derbez, por tu preocupación y apoyo en este reto que enfrentamos todos. Y, de hecho, dice que si bien hay algunas imprecisiones, no dice cuáles son las imprecisiones en un mensaje, el gobernador de Baja California, que en lo general Eugenio Derbez tiene la razón. Y pues Eugenio Derbez le contesta: gracias, señor gobernador, por su transparencia y por buscar mejorar las condiciones del personal y pacientes de la Clínica 20 del IMSS en Tijuana. Es tiempo de actuar en vez de ocultar una verdad innegable. La declaración, ahí les va sin ediciones, y pone Eugenio Derbez lo que dice precisamente Jaime Bonilla, este gobernador que llega por Morena, que se dice amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que está haciendo un desmadre porque en lugar de apagar la controversia, pues le echa más leña al fuego. Pues realmente le está echando, pero bastante leña, ¿eh? Dice Jaime Bonilla que reconoce muchos de los señalamientos hechos por el comediante Eugenio Derbez, que algunos son ciertos, ya que ha habido un descuido por parte del Seguro Social. Reconoció que los médicos del IMSS del Estado no han contado con protección ante la pandemia del coronavirus, razón por la cual están cayendo como moscas. Ay, cabrón, no manches. ¡Ah, qué rechingado embrollo! ¡Ah, qué rechingado embrollo! ¡Qué problema, qué bochorno! Solo les digo, el horno aquí no está para bollos. ¿Dónde encontramos apoyo? Nos gritan los cachanillas. ¿Dónde encontramos apoyo? Nos gritan los cachanillas. Y aquí don Jaime Bonilla dice: médicos caen como roscas, se están pasando de roscas. Hoy sí, la víbora chilla. Mi querido Zenén, están cayendo como moscas, dice, y además hasta el comentario es repugnante de Bonilla, pero bueno, estaremos al pendiente para ver al final quién tiene la razón. Ya parece programa de Televisa. Alcaldías en la Ciudad de México darán vales de despensa a 458,000 familias. 12 de las 16 demarcaciones capitalinas se sumaron a un programa para repartir vales de 350 pesos entre beneficiarios de Liconza para que puedan canjearlos
en negocios locales. Los vales se repartirán durante al menos 3 quincenas a los beneficiarios del programa Liconza, que suma 458,699 familias en la capital y a 536 lecherías como puntos de distribución. Hasta el momento se estima que para esta labor las alcaldías aportarían 500 millones de pesos en total. 12, ¿no? 12 de 16. Son 12 demarcaciones del área capitalina que una despensa destina ayudando a poblaciones. Que llegue a esos corazones tan pobres y vulnerables. Que la ayuda sea palpable, que la ayuda sea palpable, la encuentre en las lecherías. Aplauso para las alcaldías, mi público respetable. Eso. ¿No? Bueno, son buenas noticias para muchas personas, pero ahí te va una muy mala. ¿Cómo? Y ahora, híjole. Y es de acá de Oaxaca. Oh. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, confirmó que más de 20 equipos médicos y al menos 7 ventiladores mecánicos para atender los casos de coronavirus acá en el estado fueron robados. Y fueron robados del Hospital Aurelio Valdivieso. No. De acuerdo con los más recientes reportes, acá en este estado se han detectado 43 casos de coronavirus, de los cuales 26 se han recuperado, 23 están hospitalizados y de ellos 4 están conectados a ventiladores, mientras que han muerto 3 personas. Murat dijo que la semana pasada inició una investigación por la desaparición de 7 ventiladores que estaban dentro de una clínica del IMSS, de tal manera que se castigue a los responsables. Agregó que ya se está realizando un inventario del equipo adecuado para ser entregado en las unidades habitadas para atender la pandemia, además de ubicar las cadenas de suministros para trasladar los insumos que se requieren. Oye, o sea, ¿cómo que robarse los ventiladores? No chinguen. Me quedo color de anemia, Vicente. Me quedo color de anemia. Preso de desesperanza. ¿No acaba la pinche tranza en medio de la pandemia? ¿Que no ven que el tiempo apremia? ¿Que el virus se ha propagado y que habrá más infectados? ¿Robarle a un hospital? Que se le pudre el tamal a esos pinches desgraciados. Diría mi nana, que en paz descanse, el que actúa mal, se le pudre el tamal. Mi querido Zené, no te enojes, mejor enchilado. No, sí, mano, sí, soy capaz de... No, qué bárbaro. No, calma, toma agüita. Un A ver, mezcal de Oaxaca. no hombre, ¿cuál? Poquito quieres para que la gente... No, mi querido Rafa Herrera ya llegó aquí. Mi querido Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches. Rafa, buenas noches. Muy buenas noches, Vicente, Gunter, todo el equipo de Sin Censura y toda la gente linda que nos ve, que nos escucha. Muy buenas noches, gracias por ese like, gracias por compartir, millones de gracias a todos. Muy buenas noches, ¿cómo están? Pues aquí andamos echándole trancazo, hay mucha información, hay que pedirle que le den clic al dedito hacia arriba, échenos la mano, como, a ver, ¿cómo decirles que sin ese clic al dedito hacia arriba, sin ese like, no avanza nuestra transmisión? ¿Saben por qué? Porque por alguna razón extraña no envía notificaciones como debería YouTube. Y la única forma de pegarle al algoritmo, de sacarle la vuelta a las campañas que buscan poner lento nuestro tráfico, nuestras visualizaciones, es con clics, con deditos hacia arriba. Dele clic al dedito hacia arriba, no sé si esté a un lado o abajo el clic. Muchas gracias, es el like que necesitamos y no cuesta absolutamente nada. Y también le pedimos que se suscriba a nuestros 2 canales, Sin Censura TV, aquí en donde está viendo esta transmisión en vivo y en directo, y Sin Censura Media, en donde llevamos más de 1,5 millones de suscriptores. De antemano, muchas gracias para las personas que envían sus donativos, sus superchats, sus aportaciones económicas, para que mantengamos la independencia, para hablar de todo y de todos. Mi querido Rafa, ¿cómo van los números? Acaba de terminar la conferencia de las 7 de la noche con el doctor Hugo López-Gatell. ¿Qué se informó? Así es, Vicente, hasta el momento van 5,014 casos confirmados, 9,341 sospechosos, 23,040 negativos, desgraciadamente 332 personas
han fallecido. Y un dato interesante que dio a conocer hoy el subsecretario Hugo López-Gatell es de que 1964 personas ya se han recuperado. Esto yo creo que es alentador, porque hay que decirlo, no nos habían dado un dato concreto, creo que esto es importantísimo. Obviamente estaban comentando en la conferencia que así como hay personas que han fallecido pero que no se ha confirmado si son de coronavirus. O sea, puede ser que sea de otra enfermedad o efectivamente de coronavirus, y que eso paulatinamente pues, puede ser que crezcan las cifras de defunciones, así como personas que están entubadas. También puede ser que no está confirmado que tengan coronavirus, están entubadas, pero posteriormente ya con las pruebas, hasta que ya salga el resultado, significa que puede ser otros casos que también se pueden ir sumando a los confirmados. Y como nos están advirtiendo, nos han estado avisando que esto se puede poner más complicado, y como ha ocurrido en otros países, lo que se anuncia hoy en la mañanera es histórico, lo platicábamos desde temprano. Este acuerdo con los hospitales privados para que le den servicio a los derechohabientes del ISSSTE y del IMSS, para que las instituciones públicas se encarguen de los casos de coronavirus y sean los hospitales privados en donde los derechohabientes reciban atención, ya sea por su diabetes, por su hipertensión, a las mujeres embarazadas. Y esto es importantísimo porque significan más de 3,000 camas. Y otra cosa, manda el mensaje de que sí podemos unirnos. Sí. Dice el presidente que no lo hacen para lucrar, que van a cobrar lo que cobra el ISSSTE o lo que cobra el seguro. Para la gente esto no va a tener un impacto porque los medicamentos y los servicios serán gratuitos. Esto es el arreglo nada más entre el gobierno y los hospitales privados. Pero esto es importantísimo. Dice Marcelo Ebrard, como construir varios hospitales en una semana. No es secreto que China armó varios hospitales a la velocidad de la luz, contra el reloj. Bueno, pues en México se hace un acuerdo con los hospitales privados, y qué bueno, creo que es histórico esto, nunca antes se había visto, y ojalá que de esta misma manera pues más segmentos de la población, más segmentos de la sociedad mexicana se vayan sumando y vayan poniendo su granito de arena. Sí, muy importante que tanto el sector salud, sea privado, de gobierno, hagan este tipo de convenios. Esto es inédito, esto es histórico para nuestro país, porque nunca se había dado, y qué bueno que tengan este diálogo y que puedan hacer este conjunto entre lo privado y lo público, sin lucro, y lo más importante que es ayudarle a la gente más necesitada, a la gente que pues debido a esta epidemia pues también tiene miedo de ir a centros de salud porque tiene miedo a contagiarse. Hablaban de las personas embarazadas, mujeres embarazadas, perdón, pero sobre este tema que ahorita vamos a abordarlo ya más a detalle. Pero creo que es muy importante lo que se está haciendo desde el sector público y privado, esta unión que es inédita, repito, para que tengan un mejor servicio todos y todas los mexicanos. Y ya percibo la molestia de muchos que dicen que cancelaron el Seguro Popular, que cacaraquearon el INSABI, y ahora salen con que hubo un acuerdo con los hospitales privados. Esos creo yo que son los que han de sentir cosa, que donde ellos van, a los hospitales privados, también vaya a llegar un señor con sombrero, con guaraches, un indígena, a recibir su cuidado médico. Esto va a ser, les digo, no solamente por el anuncio histórico, va a ser impresionante poder ver cómo el pueblo entra a esos hospitales privados que solamente los ve desde la acera, desde la calle, porque pues no tienen para pagar. Y ahora también al César lo que es del César, hay que reconocerle a estos hospitales, a estos empresarios, porque al final esos son empresarios que se están poniendo la del Puebla. Bueno, de acuerdo a la necesidad también es el compromiso, y eso es digno de aplaudirse. Nuevamente, yo decía en la mañana y me había confundido pensando que iban a atender
a pacientes con COVID. Qué bueno, Vicente, que lo vuelves a puntualizar. No es para pacientes con COVID, es para otro tipo de padecimientos y para que los hospitales públicos tengan espacio para atender la posibilidad de infectados de COVID. Estamos realmente viviendo momentos históricos en el cual un grupo y grupúsculos se están quedando rezagados y están precisamente quedándole a deber al ciudadano de a pie, al ciudadano que está sintonizando las redes sociales, porque los medios tradicionales le siguen tirando fake news, le siguen hablando de otra manera y vienen y se acercan, por ejemplo, a Sin Censura y buscan comparar esta información que se vierte. Y estamos realmente, creo yo, cumpliendo también desde los medios, desde estas redes, cumpliendo con la gente que busca informarse correctamente y entender qué está pasando en estos compromisos que hacen estos hospitales privados con el gobierno, como dices tú, histórico, creo que es muy, muy trascendental. Y bueno, lo que buscamos también es apostarle al espíritu crítico de usted. No porque lo vea de un famoso, que se lo crea. ¿Cuántas veces les hemos dicho que no nos crean ni a nosotros a ojos cerrados? Lo que buscamos es generar el debate, que usted pueda decidir, no que decidan por usted, que es la realidad. Porque, carambas, México, de acuerdo a los expertos, es el país que ocupa el segundo lugar en fake news. Y ahora la Organización Mundial de la Salud dice que las fake news, de hecho, hablan de una pandemia y de una infodemia, que es como epidemias de rumores, de noticias falsas, que eso también genera una baja en el sistema inmunológico por la ansiedad, el pánico, el miedo que genera. Carambas, si no vemos la tempestad y no nos hincamos. Por eso, si me permites, Rafa, déjame reconocer a nuestro amigo Eric Gutiérrez de Sin Línea MX, que escribió una muy buena columna que dice COVID-19 y las fake news. No cabe duda que emergencias como la actual nos lleva como sociedad a demostrar lo mejor y lo peor de nosotros mismos, a los más grandes sacrificios y muestras de solidaridad y a los peores sentimientos. Vemos personas que desinteresadamente exponen su integridad física en pos de sus semejantes y a individuos tratando de obtener beneficios personales o de grupo utilizando el pánico como medio conductor. Reconocemos y agradecemos de todo corazón al personal dentro y alrededor de la salud que hoy tienen en sus manos el peso de la esperanza de un país entero que confía en ellos para que las víctimas de esta pandemia sean las menos posibles, y lo hacen descartando la posibilidad de que ellos mismos sufran de esa fatal suerte. Este desprendimiento del bienestar propio a favor del bien común es francamente impagable. También debemos honrar a aquellos que por sus responsabilidades regularmente arriesgan sus vidas, pero que hoy es un doble esfuerzo, ya que aun cuando sabemos que la labor de bomberos, rescatistas y personal del orden es intrínsecamente peligrosa, en esta emergencia la sencilla acción de presentarse a trabajar implica ya una afrenta a la vida, que ellos aceptan para que tú y yo nos quedemos en casa sanos y salvos. El aislamiento voluntario implica una mayor demanda de servicios básicos que requieren el trabajo intenso e ininterrumpido de personas, quienes también se colocan en la línea de fuego, como electricistas, personal recolector de basura, trabajadores del sistema de agua, etcétera. Asimismo, es de admirar el trabajo de personas cuya labor no es catalogado como esencial en estricto sentido, pero que procuran la permanencia de una cohesión e identidad como sociedad, como Estado, como país. Ellos son los políticos de buena fe, los no corruptos, aquellos que tienen un genuino interés por México. Especial agradecimiento, dice su columna Eric Gutiérrez, publicada en Sin Línea MX, especial agradecimiento debemos al doctor Hugo López-Gatell y a todo su equipo y colaboradores que junto con el canciller Marcelo Ebrard han logrado crear y poner en marcha una estrategia sólida y con fuerte base científica para hacer frente a esta pandemia y que nuestro país salga lo mejor librado posible. Trabajo que muy a pesar de las críticas mezquinas de algunos odiadores, es amplia y recurrentemente reconocido por autoridades sanitarias de todo el mundo. Hay otro grupo de personas cuyo sacrificio no es públicamente reconocido, pero que está a la par de todos los anteriores. Gente que expone su vida diariamente con el único objeto de que tú y yo estemos informados. Los periodistas y comunicadores. Desafortunadamente no puedo en buena conciencia generalizar, ya que existe un puñado de integrantes de este gremio que por haber perdido inmorales privilegios se dedican a la fabricación de paparruchas, mentiras, manipulación y chismes.
se han convertido para ellos en moneda de cambio en su afán de imponer a todos los mexicanos el regreso a tiempos que buscamos desterrar para siempre. Estos apátridas se enfrentan a verdaderos guerreros, periodistas y comunicadores que todos los días analizan, investigan y desmienten la infodemia basada en noticias falsas con riesgo a sus vidas, sea por efecto de la pandemia, sea por amenazas de muerte. A ellos queremos enviar nuestro profundo agradecimiento y solidaridad, pues no existe tal cosa como demasiada información. Valga esta columna como humilde homenaje a esos incansables periodistas que desinteresadamente se ponen en peligro para que nuestro pueblo no sea engañado nunca más. De pie y con sombrero en mano los saludo. Siempre sumemos, nunca restemos. México es mucho, muchísimo más que la suma de sus partes. Y por favor, si puedes, quédate en casa. Y creo que viene bien, viene a tono, precisamente esta columna de el buen Eric Gutiérrez de Sin Línea MX, porque hay tanta información, y qué bueno, pero con la información también vienen los intentos de desinformación. Entre las pruebas rápidas de Alfaro, entre el pedido para sacar del acuerdo fiscal a Nuevo León y Jalisco, promovido por Alfaro y en Nuevo León por Samuel García, entre el llamado a tumbar a López Obrador de un Gilberto Lozano del Congreso Nacional Ciudadano, del manotazo que se necesita de Trump, de Francisco Martín Moreno, de la visión apocalíptica de Denise Dresser, ahora también del doctor, el que te debe una disculpa, Sergio Aguayo. Pues creo que es importante que le prestemos un poquito de atención para lanzar ese llamado de alerta, para que la gente no se crea ni lo que decimos nosotros aquí, a ojos cerrados, que hagan su tarea. Ahora sí que tienen el tiempo para hacer su tarea y revisen y vuelvan a revisar, claro, para que no caigamos víctimas de estas campañas, porque sí hay campañas que llevan el objetivo de hacer encabronar a la gente, de generarles pánico o de plano de confundirlos. Sí, totalmente de acuerdo, y no nada más. Los ejemplos son muchos, los Idiar, los Rivapalacio, los Ricardo Alemán, los Broso, los Ciro Gómez Leiva, los Carlos Loret de Mola, todos y cada uno de ellos, todos los que fueron de la comentocracia, y bien lo dice Eric Gutiérrez en su columna de Sin Línea MX, que la verdad, mis respetos, porque todos estos personajes que eran antes privilegiados de mucha lana, de mucho chayote, simplemente lo hemos vivido aquí en Huatulco, el yate del mismísimo López Dóriga, que recibió 290 millones de pesos con Enrique Peña Nieto, que tenemos un desprecio por otros comunicadores hacia nosotros mismos, como un Carlos Marín, por ejemplo, como la misma Denise Dresser, que nos ve como enemigos, que nos ve como desinformadores, que nos ve como paleros, salameros, como me dijo Javier Lozano, y que estos personajes realmente no tienen cara, son una bola de hipócritas. Pero ¿sabes por qué lo dicen? Porque siguen creyendo que tienen la verdad absoluta en sus manos. Sí. Esa soberbia de esos pinches youtuberos. Denise Dresser habla de los youtuberos hoy en su columna, y seguramente estamos en ese costal. Ya que mencionabas a Carlos Marín, qué chinga le puso John Ackerman, porque Carlos Marín de Milenio sigue cuestionando cómo es posible que entren tantos salameros, tantos lamezuelas de López Obrador a la mañanera. Y le dice John Ackerman, pues si tú tampoco tienes la carrera de periodista, entonces no eres periodista, y lo pone a parir chayotes ahí al maestro Carlos Marín. Pero es que no se dan cuenta que escupiendo para arriba les cae el escupitajo en la cara, porque ni Carlos Marín es periodista de carrera, ni Joaquín López Dóriga, ni Carlos Loret de Mola, ni Leo Zuckerman, ni Ricardo Alemán. Entonces dices tú, los que están, bueno, ni Denise Dresser. ¿Quién? Jorge Berry tampoco. Si son los que quieren acaparar el discurso anti-AMLO, pues están pendejos queriendo cuestionar
el profesionalismo de uno. Y más pendejos, lo digo con toda honestidad y con bien puestos, y más pendejos si creen que nosotros nos vamos a dejar. La verdad. Porque nosotros somos gente humilde que tratamos de hacer nuestro trabajo de la manera más honesta, más humilde y con la frente en alto. A mí no me importa lo que digan ellos. Yo me río de los Marín, de los Rivapalacio, de los Pablo Iriar, que traen una campaña y eso no lo puede negar Daniel Marmolejo, no lo puedes negar tú, Vicente, cuántas veces hemos platicado. Estos señores buscan un golpe de Estado, un golpe suave, que le hemos llamado, un manotazo de Donald Trump. O sea, buscan desestabilizar al país para que se le revierta a Andrés Manuel López Obrador lo que ha logrado durante 40 años. Pero no nos vamos a dejar. No nos vamos a dejar de esas lacras del periodismo que se dedicaron por décadas a solamente difamar, generar fake news y montajes como Carlos Loret de Mola. Y nuestro compromiso es reconocer cuando se tenga que reconocer y criticar cuando se tenga que criticar, como creo que lo hemos hecho. Por ejemplo, criticamos la semana pasada a Jesús Ramírez Cuevas con el tema de piso parejo. Hoy me tuve una conversación con Comunicación Social y dice, se va a quedar completamente igual y van a poder entrar todos. ¿Y eso qué significa? Que fue una decisión de Jesús Ramírez, que muchos podrán decir, fue un jalón de orejas de Andrés Manuel, pues lo que sea, él será el sereno, pero hay que reconocerle a Jesús Ramírez que cambia de opinión y les va a dejar a todos el piso parejo. Como debería de ser, mi querido Zenén. Mira, pues, ¿qué puedo decir yo? Que soy un músico, que dirán alguna gente del público, ¿qué hace un jaranero, un jarocho ahí? ¿Qué está haciendo? Que está vertiendo opiniones. Pero realmente, si ustedes supieran que la noticia se origina por los juglares que llevaron de pueblo en pueblo las nuevas, llevaron las noticias que sucedían, entonces volvemos a la razón de lo mismo. Yo no me comparo con ese tipo de personalidades del medio periodístico, pero tengo un compromiso porque vengo, como dice Rafa, de abajo, y yo no me veo cantando pendejadas, ¿me entiendes? Yo me veo hablándole como siempre me permite este espacio de Sin Censura, decirle las cosas a ustedes como son. Y también creo que ahorita, en este momento donde hay muchos padres de familia, madres de familia, gente que se hace responsable de los niños, que están en las grandes ciudades, en un departamento muy pequeño, sometidos a un estrés, que vengan todavía esas fake news a acelerar más y a preocupar más a la gente. Los que están generándolas son responsables de que la gente pueda tomar otra determinación para su vida. Y eso es muy drástico y sería muy lamentable que eso ocurriera por estas plumas que están precisamente sometiendo a la gente a esta infodemia cruel, ¿no? Pues ahora podemos decir que la infodemia puede ser hasta criminal. Mira. Miren, les tengo una buena noticia desde Tijuana. Hace unos días, en San Diego Red, ese medio independiente, dieron a conocer una noticia, una historia de una enfermera de Tijuana que a causa de la pandemia del COVID-19 decidió dormir en su automóvil para evitar contagiar a su familia. Vivía literalmente en su automóvil, ya que trabaja de cerca atendiendo a pacientes positivos por coronavirus. Silvia Rosas compartió su historia a través de su cuenta de Facebook y a días de darse a conocer se ha conmovido mucha gente por allá en Tijuana y me imagino que en todas partes de México. Y debido a este sentimiento que genera en medio de ataques con cloro, de discriminación contra enfermeros y enfermeras, médicos y médicas, doctoras y doctores, el Gran Hotel de Tijuana le va a brindar hospedaje. Ya no va a vivir en un automóvil, va a vivir en el hotel, en el Gran Hotel de Tijuana. Digo, y qué bueno que es en el Gran Hotel de Tijuana. Yo cuando voy por allá a la fronteriza Tijuana, Baja California, ahí normalmente me quedo en el Gran Hotel de Tijuana. Y así lo hizo público la señora Silvia,
Gracias a la Secretaría de Salud por medio del Secretario de Salud de Baja California y a la Asociación de Hoteles, ya no me quedaré a dormir en mi camioneta. Me darán hospedaje en el Gran Hotel de Tijuana. Silvia junto a 5 compañeros más podrán hospedarse en este hotel de forma gratuita hasta el 1 de mayo, por lo menos, indicaron. Ah, pues esa es una muy buena noticia de solidaridad. Deberíamos de compartir más de estas para elevar el espíritu. Nos hace falta mucho elevar el espíritu. Muchas ganas, muchos ánimos, tenemos que elevarlo, por eso decíamos hay que cambiarla al chip, hay que ponernos chingones, porque a final de cuentas la vida sigue, la vida va, tenemos que afrontarla, esto lo vamos a afrontar todos unidos. Qué bueno que se están dando buenas noticias como esta, qué bueno que se están dando buenas noticias como los hospitales que se unen al gobierno para poder apoyar a muchas personas que van a tener otro tipo de padecimientos, en fin, o lo de, decías del de Michoacán, ¿cómo se llama Silvano Aureoles. Silvano Aureoles, que les va a subir el 60% a los médicos y a las enfermeras su sueldo. Creo que son cosas positivas que tenemos que ir sumando, porque todo esto suma, y entre más cosas buenas pasen, mejor, entre más armas tengamos, mejor. Mientras otros critican que por qué viene material de China, deberíamos de dar gracias, porque tenemos material para tener las pruebas, para tener el material necesario para combatir esta epidemia, esta pandemia. Creo que más que una crítica deberíamos de decir, ok, ya después cuando pase esto, pues a lo mejor podrá venir el cuestionamiento, pero creo que es de verdad lamentable que la comentocracia y que muchos comunicadores se quieran meter de lleno ahorita a querer criticar al gobierno, cuando a final de cuentas deberíamos de dar gracias por lo que tenemos y por lo que hace falta, necesitamos trabajar para ello. Bueno, se han metido de tal manera que hasta hoy metió ahí los codos. Hugo López-Gatell dijo que hay cierto morbo en la cobertura, que se han metido en cuestiones privadas, personales, y lo veía porque, además no lo comenté más temprano, veía que la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, retuiteaba una publicación de Sin Censura, y obviamente nos cayeron encima nosotros diciendo, pues ahí está, sí son chayoteros, sí son lambiscones, pero lo que me causó mucha impresión fue ver la sarta de cosas que le dicen a la esposa del presidente, de ojalá que le dé el coronavirus a ti y a tu esposo y se mueran. No, cosas lamentables, ¿no? Y Hugo López-Gatell de alguna manera se quejó de ese morbo con el que le dan cobertura a él y a los funcionarios, ¿no? Sí, precisamente le preguntaron que si no era una irresponsabilidad haber llevado a la conferencia a uno de sus hijos. Hoy le preguntaron que si los niños tenían más facilidad de contagio y que si eran de los vulnerables. Hoy estaba diciendo que a diferencia de la influenza, del H1N1, no están reaccionando de manera inexplicable, no están reaccionando los niños y los jóvenes de la misma manera cuando fue lo de la influenza, que incluso no se ha dado casos así muy, muy grandes de que hayan muerto. Entonces dice, obviamente con nuestra sana distancia, de manera responsable, le dicen, es de manera, yo creo que la prensa, porque hace una mención o dice que en la mañana, cuando estaban en la conferencia, salen a tomarse un café y una torta, y que llegaron los camarógrafos así a tomarles, que cómo era posible, porque dice que él escuchó, que cómo era posible que de manera irresponsable estar tomando el café y la torta ahí. Y dice, pues no, mientras hay una sana distancia, pues no pasa nada. Entonces creo que la prensa también quieren cuestionar a los funcionarios públicos en cosas personales que ahí yo creo en lo particular, de manera personal y profesional, yo creo que ahí no me debo de meter, y menos con los hijos. Bueno, pues yo sí creo que también esto está destapando una gran ignorancia de muchos de los que queremos comunicar o que buscamos comunicar, porque, y lo he mencionado y lo seguiré mencionando, las preguntas que se le hacen a Hugo López-Gatell y a los expertos de salud en las conferencias son de miedo. De miedo, sí, exacto. No, y vuelve a repetir lo que le han preguntado más de 3 veces,
vuelve a ser reiterativo y a decir, a ver, pongan atención, esto es así, esto vamos en esta etapa, viene esta etapa, tenemos que tener estos mismos cuidados. Mira, Vicente. Miren, nosotros tenemos todos los cuidados, desde desinfectar con alcohol, lavar las manos, yo creo que el doble de lo que te recomienda la autoridad de salud. En fin, tenemos muchos cuidados. Por eso me sorprende esto que le voy a comentar. ¿Cuántos casos más? Desobedecen tianguistas de San Felipe y salen a vender en emergencia. Yo sé, no quiero que me lo tomen a mal los tianguistas. Yo sé que viven al día. Yo sé que si no salen no comen. Pero está de por medio la salud de ustedes, la de sus familias y del barrio entero. Leo una nota de La Silla Rota que dice: solo una semana obedecieron los tianguistas de la San Felipe la recomendación de no salir a vender y ayer volvieron a instalar sus puestos en plena emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Pese a que el domingo pasado, el 5 de abril, los tianguistas no se habían instalado por órdenes de la alcaldía de Gustavo Amadero para evitar contagiar y ser contagiados del coronavirus, este domingo, ayer sí salieron. Desde las 5 de la mañana instalaron sus puestos metálicos, sus lonas y sobre el piso o tablas apoyadas en tubos pusieron sus mercancías. El paso vial de la calle Villa de Ayala fue ocupado por los comerciantes como lo es desde hace 40 años, pero entre los puestos había algunos huecos de comerciantes que decidieron no ir. También había escasez de compradores. El tianguis se encuentra en la demarcación de la Gustavo Amadero, gobernada por el morenista y experredista Francisco Chihuil. En la conferencia, ¿cuántas veces se ha dicho, mejor quédense en casa, vamos a hacer un sacrificio? Yo sé que para los tianguistas es duro, pero no son los únicos. Y hay muchos que sí están haciendo el sacrificio, y no solamente en la Ciudad de México, por todo el país. Ya lo mencionó incluso el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, vamos a declarar la ley seca porque no han entendido. Hay muchas fiestas particulares, o sea, fíjate nada más, les piden por favor que se queden en casa, y ¿qué hace la gente? Arma una fiesta. Claro. ¿Qué parte no entienden? Vicente, también creo que la gente está desesperada por tener un ingreso, ¿no? Creo ahí que habría que convocar a las autoridades a regular, quizás guardando una sana distancia de un puesto a otro, la sana distancia con quien está comprando, las medidas higiénicas. Creemos, estamos muy desesperados, entendemos eso. Mi posición, mi participación, lo que yo digo es en base a eso, que pudiera tener una regulación para que pueda seguir trabajando esta gente si se requiere bajo esos esquemas, pero si no, tenemos que acatar las disposiciones. Fíjate que estaba leyendo también que se ha confirmado COVID-19 en el penal de Cuautitlán. Trasladan a 23 internos para atenderlos. De las declaraciones, ¿no? Desde Morena, Alfaro busca golpear a AMLO al amenazar dejar pacto fiscal, como también están amenazando desde Nuevo León. Evo Morales sobre el coronavirus, China ganó la Tercera Guerra Mundial sin disparar ni un arma. En el sentido en que están en mejor posición ahora los chinos que los estadounidenses. Estaba viendo también que un migrante regresó a Putla a una boda y da positivo a COVID-19. Y en medio de tantas malas noticias, nace bebé de madre con COVID-19 en el hospital La Raza. También abuelitos se casan durante cuarentena y celebran boda por videollamada. De las cosas que pasan en medio de esta contingencia. Les iba a comentar una noticia que estoy buscando por aquí. Son de las noticias que nos envía don Mario Toledo, nuestro jefe de información, porque precisamente habla de esa ansiedad, de querer regresar a la normalidad lo más pronto posible. Por aquí lo tenía, por aquí la perdí, la buscaré, la encontraré a la brevedad.
y les ofrezco una disculpa a las personas que nos están viendo y escuchando, pero por aquí la he perdido. Pero habla de cómo en Latinoamérica ya varios gobiernos están buscando la manera, pues, de suavizar este aislamiento voluntario, en algunos casos obligatorio, porque la situación está complicadísima en términos económicos. Esto le va a dar diarrea a muchos adversarios del presidente Andrés Manuel López Obrador. En su conferencia de prensa vespertina, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, reconoce la inteligencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La tarde de hoy, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió que el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha vuelto su amigo y que lo anterior en medio del acuerdo al que se llegó entre ambos países con la OPEP le agradece a Andrés Manuel López Obrador. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario estadounidense señaló que Andrés Manuel López Obrador demostró tremenda inteligencia por el acuerdo para reducir la producción de petróleo en la reunión de la OPEP. Cito textualmente: agradezco a quien se ha vuelto mi amigo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien mostró gran flexibilidad y tremenda inteligencia en la negociación. Pues para aquellos que decían que hicieron el ridículo. Pues sí, para los que andaban pidiendo manotazo de Trump. Qué periodicazo en el hocico le dio a todos. Y que lo diga el jefe de Estado de una de las grandes potencias mundiales. Creo que esto es inédito. Pero ojo, tampoco hay que creerle. No, yo lo sé. No hay que creerle yo lo tampoco sé. todo a Trump, ¿eh? Yo lo sé perfectamente bien que Trump No, es... no es que no hay que creerle, no hay que confiar en Trump. Sí, sabemos que hoy dice una cosa, mañana puede ser que cambie el discurso, porque así es su narrativa de él todo este tiempo. Pero sin embargo, creo que el que lo diga en una conferencia de prensa, el que lo diga directamente que tiene una buena amistad con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el que lo reconozca por esta negociación, no es fácil, que lo diga Trump. Fíjate que más allá de la amistad, que se pueden decir amigos, ¿no? Pero que diga que reconoce su gran inteligencia para negociar. Ahí nomás se la dejo de tarea a 2, 3 que han echado el escupitajo para arriba. Claro, y también hay que aplaudir a Rocío Nale, a esta secretaria de Energía que puso realmente a México en un término importantísimo en las negociaciones. La postura del país en esta negociación fue la que marca la pauta. Y esa noche se desbarataron, chinguele y jode, con twitters, con columnas, la comentocracia, ¿no? Aguantando vara. Y además, otra cosa, al final, hasta los jeques de petroleros terminan aplaudiendo esta postura. Y a ver, ¿ustedes se acuerdan de algún momento en el que México tuviera esa decisión? Porque México está en estos momentos en el ojo del huracán mundial. México estuvo a punto de echar abajo un acuerdo de la OPEP, claro, de los precios del petróleo. Y lo hicieron estratégicamente, ahora lo entiendo mejor, no aceptando una imposición. Pero antes, cuando no había autoridad moral, pues ¿qué? Siempre hemos dicho que estaba despedazada la imagen de México hacia el mundo con Peña Nieto, con Calderón, con los otros personajes, porque no había autoridad moral. Sí, totalmente. No había esa fuerza moral, política y obviamente el respaldo de todos los mexicanos. O sea, Andrés Manuel López Obrador lo ven en el mundo como un presidente legítimo con una fuerza política muy grande y con una autoridad moral muy grande, porque está luchando con lo que sabe el mundo de este país. La corrupción, el cáncer de nuestro país ha sido la corrupción. Yo la verdad, yo no recuerdo, no me ha tocado a mí vivir eso, desde que tengo razón, de vivir un momento donde un presidente de otro, en este caso Estados Unidos, reconozca
lo que ha hecho un presidente de México, por ejemplo. Había... O el papel que se juega en esa arena de los más poderosos. Pues es que imagínate, yo creo que no había estado en el ojo del huracán, yo creo que desde la expropiación petrolera, precisamente con Lázaro Cárdenas. Yo creo que desde ese momento no había estado en el ojo del huracán México, que incluso ahí quería intervención y muchos países dijeron no. Ahí, o sea, respetaron la decisión de Lázaro Cárdenas con la expropiación petrolera, ¿eh? Fíjate que acabo de encontrar y le agradezco a don Mario Toledo, que siempre está al pendiente, esto que les decía, flexibilizar la cuarentena, la ansiedad de América Latina antes del pico del COVID-19. El sitio digital ruso Sputnik News señala que varios países de América Latina empiezan a pensar formas de flexibilizar las cuarentenas, buscando reactivar la vida de sus golpeadas economías, y por otro lado, expertos internacionales y la propia Organización Mundial de la Salud advierten que levantar el confinamiento antes de tiempo puede habilitar un serio rebrote del coronavirus. Dice que muchos de los países latinoamericanos ya superan las 4 semanas de cuarentena, en algunos casos obligatoria, en otros recomendada por los gobiernos, y son varios los gobernantes que comienzan a delinear alternativas para comenzar a flexibilizar las restricciones a la circulación. Y es que si bien la pandemia del COVID-19 continúa siendo un problema sanitario, la urgencia por reactivar las economías empuja a los mandatarios a pensar en nuevas fases de la respuesta. Lo mismo está ocurriendo en Estados Unidos, y yo sí le pido, como dice la canción, solo le pido a Dios que no se vayan a equivocar los gobernantes, porque están los gobernadores, como hay muchos gobernadores demócratas que siempre han tenido conflicto político con Donald Trump, entre los gobernadores están viendo cuándo, cómo se reabre nuevamente la vida, y ojalá que no se apresuren, porque al paso que vamos estamos viendo números de decesos, de muertos diariamente elevadísimos en Estados Unidos, y de contagios, y entendiendo que hay, bueno, un humano es un humano y no importa país de origen, raza, religión, nada, pero entendiendo que hay tantos millones de nuestros paisanos que tienen con el Jesús en la boca también a sus familias, pues ojalá que no se apresuren los gobernantes por cuestiones económicas, que se privilegie la economía por encima de la salud. Así es, eso es importantísimo. Y volviendo al tema de Rafa un poco, creemos que un momento histórico fue eso. El otro momento histórico fue cuando asiló México a muchos extranjeros perseguidos por las dictaduras fascistas, etcétera. El otro momento histórico fue su apoyo abierto a Cuba. Lo lamentable, y creo que donde cae un poco la estatura de esta imagen del país, fue con los gobiernos neoliberales. Incluso hasta Fox es donde rompe cuando aquel famoso comes y te vas con Fidel Castro, y de ahí pues un secretario de Relaciones Exteriores que con Peña Nieto estaba llegando a aprender en el puesto, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cómo se llamaba el famoso? El Videgaray, ¿no? Que está también en... El aprendiz, que está también en la tablita de las investigaciones. O sea, hay ahí ejemplos de cómo el país se ha solidarizado y ha tenido una estatura y la está recuperando actualmente, ¿no? Estoy también viendo de Infobae, este medio independiente argentino, las declaraciones de Evo Morales que les compartí hace rato. China ganó la Tercera Guerra Mundial sin disparar ni un arma. El expresidente de Bolivia indicó que se desató una guerra biológica y que Beijing fue quien salió triunfante en la contienda. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, señaló que el régimen chino ganó la Tercera Guerra Mundial contra sus principales oponentes y que su triunfo había sido alcanzado sin efectuar un solo disparo. Morales, quien permanece como refugiado político en Argentina luego de haber salido de su país por ordenar supuestamente un fraude electoral que derivó en su posterior renuncia o golpe de Estado, manifestó su apoyo y admiración a Beijing e insinuó que gran parte de la responsabilidad de la pandemia por el COVID-19 era de los Estados Unidos y de corporaciones transnacionales a las que no identificó, que según él estaban tras una operación para suprimir a la población innecesaria del mundo. Consultada su opinión sobre el brote mundial por coronavirus por el periodista Ernesto Tenenbaum, el ex jefe de Estado dijo que se deberá investigar y que dichas pesquisas llevarán años, pero que finalmente saldrán a la luz.
Morales hizo mención a supuestas operaciones para luego hablar de guerras biológicas en la que el planeta está inmerso. Y cito textualmente, pero yo escuché varios debates a nivel internacional, especialmente en manos de transnacionales. En la política del nuevo orden mundial es importante, dicen ellos, una planificación para la reducción de la población innecesaria. ¿Y cuál es la población innecesaria? Los abuelos, las personas de la tercera edad, los viejitos. Para el capitalismo y para los estados son una carga quienes componen la tercera edad. Y también cómo reducir esa población innecesaria para ellos que son discapacitados y sobre todo también familias pobres que por mala alimentación fácilmente son atacados por la pandemia. Siento que es una guerra biológica y económica de las potencias. Ahora hemos visto que los Estados Unidos no es una potencia mundial como creíamos. Estados Unidos tiene que pedir ayuda a Rusia, a China. Siento que China ganó la tercera guerra mundial sin disparar ni una sola arma. Todos ahora rumbo a China a comprar accesorios, insumos, equipo de bioseguridad, dijo en un diálogo con Radio con Voz de Buenos Aires, el expresidente de Bolivia, Evo Morales. Pues para el análisis sus declaraciones. Qué fuerte lo que dice Evo Morales. La verdad, híjole, creo que más que abonar, realmente no aporta, pues no se sensibiliza con lo que está pasando en estos momentos. Yo honestamente difiero con lo que dice y lo digo con mucho respeto porque en China, en las regiones orientales, los adultos mayores los tienen aquí, los tienen arriba, los cuidan, tienen otra perspectiva, es otra cultura. Y creo que sería un retroceso si realmente China provocó esto. Creo que en realidad no creo que sea una guerra bacteriológica, una guerra de esta magnitud. Creo que a final de cuentas es un virus que muta, es un virus que desgraciadamente está generando esta pandemia. Yo en lo particular no creo que sea ya que lo haya generado el ser humano. Pero bueno, ya veremos que el tiempo que dirá y a ver quién tiene razón. Muchos en México se quejan porque nos están pidiendo que nos aislemos voluntariamente, todavía voluntariamente, y muy insistente tanto el presidente como Hugo López-Gatell de que no va a haber militarización, de que no va a haber toque de queda, pero mientras nos quejamos acá y todavía hay algunos que se rehúsan a acatar, en Argentina van con todo. Se va a imponer una multa de entre 154 y 1.236 dólares a las personas que usen el transporte público o atiendan de cara al público y no porten una mascarilla protectora, o sea que no traigan un cubrebocas. Se están tomando en diferentes partes medidas drásticas y yo insisto que en México todavía tenemos la gran oportunidad de aprender a la buena. Y hagamos caso, mantengámonos en casa, es necesario, hay que procurar guardar las medidas higiénicas. Si alguien va a comprar, que salga una sola persona, no se olviden, y entre todos podemos frenar este virus COVID-19. De veras, echémosle ganas, hay que permanecer, hay que cuidarse, hay que cuidar a los abuelitos, hay que procurar guardar la sana distancia. Acuérdense también de tener un buen jabón, aunque sea azote, pero ténganlo. Oye, también estaba viendo esto que parecería increíble para muchos. El diario El Universal asegura que países de Europa como Italia y España comienzan a relajar la cuarentena después de varias semanas de confinamiento, por lo que miles de personas regresarán de manera gradual al trabajo para evitar un repunte de casos de coronavirus o COVID-19. Estima que el número de nuevos contagios en ambos países ha disminuido progresivamente luego de semanas críticas, con 156.363 contagios en Italia y 169.496 en España. En España, trabajadores de la industria manufacturera, construcción y empleos presenciales podrán volver a sus centros de trabajo bajo estrictas reglas de seguridad, aunque obras de reparación continúan siendo prohibidas. En Italia se permitirá retomar actividades a un reducido número de negocios a partir de mañana martes, pero el confinamiento general estará vigente al menos hasta el 3 de mayo. Así como lo dije para Estados Unidos, ojalá que no se equivoquen en otras partes del mundo, acelerando este regreso.
Y en una noticia ya acá en México, la Auditoría Superior de la Federación señala que en obras pagadas, pero inexistentes, así como equipo médico y mobiliario extraído de forma indebida o que no aparece en inventarios, 12 hospitales en México tienen perdidos casi 500 millones de pesos. Ah, cabrón. Que se presumen como posible daño a la hacienda pública federal. Se informa que las irregularidades en el manejo financiero, tanto en la construcción como el equipamiento de dichos hospitales a cargo de la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, y el gobierno de Michoacán, son parte de 7 auditorías que integran el tercer informe de la cuenta pública 2018. Todavía 2018, pero pues, ¿cómo que se perdieron 500 millones? Y mis 500 millones, diría el Canaca, que en paz descanse. Está ¿Y cabrón. mis 50,000 pesos qué? Pues un rezago más del vómito de corrupción de Enrique Peña Nieto. Ahí quiere decir que otra vez sale a la luz esta corrupción de la administración de Enrique Peña Nieto y pues de estos gobiernos que pues no entienden que es realmente infame lo que están haciendo cuando ahorita más lo necesitamos para todos los mexicanos, estos materiales, estos insumos y este equipo que desgraciadamente pues se lo robaron. ¿De dónde? ¿Y dónde quedó? Ni terminaron un chingo de hospitales. No terminaron un chingo de hospitales, cabrón. Ahí están paulatinamente ya echándolos a andar, están nuevamente abasteciendo a las localidades donde se iban a hacer estos hospitales de esas instalaciones. Que no la chiflen, que es cantada, ¿no? Y hablando de no chiflar la que es cantada, uno de los presuntos implicados en el fraude de 110 millones de pesos a pronósticos deportivos en 2012, detenido en marzo pasado, consiguió la libertad provisional luego de cubrir una garantía de 1 millón de pesos. Roberto Mejía López, familiar de un exfuncionario implicado y acusado de cobrar un premio ilegal, abandonó el reclusorio Oriente el pasado 27 de marzo tras garantizar la fianza ante el Juzgado Sexto de Distrito en procesos penales federales de la Ciudad de México. Si es de un fraude desde el 2012 y andan huyendo, ¿todavía les dan el derecho a fianza? Que no mamen. La justicia tiene esas lagunas que ha permitido que precisamente se rían de nosotros, del pueblo, la gente que ha defraudado. Y hablando de estas cosas que están perdidas de los 500 millones, el INE también ha reportado que se le han perdido vehículos, por etcétera, 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 por cantidades muy significativas. Y entonces, ¿a dónde está la responsabilidad, Vicente? Estamos hablando de que a Duarte casi pronto lo van a liberar, cabrón, ¿no? Que a Karime Macías sigue escribiendo que merece abundancia, porque no hay una justicia pronta y expedita con quien se ha robado los sueños, el dinero, los sueños y las esperanzas de este pueblo. Fíjate que estaba pensando en esto, o en estos. Mientras estamos obviamente ocupados por la pandemia. ¿Alguien sabe de Carlos Romero de Champs? ¿Alguien sabe del ex ministro de la Suprema, Medina Mora. de Medina Mora? ¿Alguien sabe de Mario Marín, que sigue perdido, el gober precioso? Les digo porque, pero sobre todo los Romero de Champs, los Medina Mora, porque son los que tenían en la mira a las autoridades. Luego nos van a decir, como César Duarte, que se lo tragó la tierra. Y sí, estamos ocupados por esto del coronavirus, pero que no se nos olviden que hay casos pendientes sobre personajes y sobre alta corrupción, que por eso me dio risa que Chayo Robles diga que le gustaría estar en libertad para apoyar con su conocimiento a México, a su país en estos momentos difíciles. Que ya no le den a fumar a esa madre. Sí, yo creo que en la celda le van a estar dando bien la mota, porque sí, qué cinismo de verdad de Rosario Robles, que, híjole, tanta corrupción que pasó por sus manitas y a final de cuentas no dijo absolutamente nada. Y sobre el tema que estábamos hablando de estas injusticias, donde a los delincuentes, a los potentados, a los que han hecho fraudes, a los que han robado, a los que realmente le han dado
una corrupción brutal, los dejan libres y gente, luchadores sociales, gente que no ha hecho nada, Zenén, gente que no ha hecho nada, que les han plantado, ya sea que un homicidio, que un robo, que un fraude, etcétera, ahí están en la cárcel. ¿Y todo por qué? Por gente que no tiene dinero, gente que desgraciadamente los agarran, los meten y ya no salen. Hay gente que simplemente llevan 15 años, o sea, imagínate 15 años sin que se le dé el debido proceso ni siquiera tienen sentencia. O sea, imagínate. Eso está cabrón, como tú dices, pronta y expedita debería ser la ley aquí en México, pero desgraciadamente, pues ahí está lo que quería el PRIAN, ahí está lo que hacían estos señores corruptos que pues decían, mira, que se chingue el pobre y nosotros seguimos gozando. Seguimos en el mismo lema que con dinero baila el perro. Está reciente este proceso de renovación, este proceso de reconstrucción de la patria. Es muy reciente. Y todavía dentro de esos ministerios públicos, dentro de ese entramaje de la Procuración de Justicia, quedan vicios del pasado y queda gente que todavía está poniendo en práctica ese tipo de acciones contra la población. Entonces, creo que pasando esta pandemia, es bueno que lo retomemos, ¿no, Vicente, aquí? Claro. Pero creo que pasando esta pandemia, Andrés Manuel, y vuelvo a insistir, tiene que hacer una escoba, pero de esas que hacemos allá en el monte, con harta malva, con harta... Chonchas. Gordas, para que cuando barra no se le quede ninguna basura. Esas basuras deben ir al basurero, al bagazo, poco caso, y la basura al basurero. Oye, ¿se acuerdan de la fábrica esta de respiradores mecánicos que estaban produciendo estos respiradores en Baja California, que la cerraron porque no querían vender? Bueno, pues ya reabrió la fábrica en Tijuana y ya aceptó proveer respiradores. La maquiladora Smith Healthcare, clausurada en Tijuana el jueves pasado por negarse a vender al gobierno de Baja California parte de los respiradores artificiales que ensambla, fue reabierta tras un acuerdo con las autoridades para proveer al Estado uno de los equipos médicos de más demanda ante la pandemia. Buenas noticias, ¿eh? Buenas noticias. Ahora que yo les digo que hay una mala, porque por aquí la tenía. Esa ahí Ah. es en el estado de Bonilla también, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, pues mira, buenas noticias para Bonilla, ¿no? En el estado de Bonilla. Una buena en tantas malas. El sitio digital La Política Online revela que en los estados la apuesta es por una rebelión fiscal y ya empieza a ponerse en marcha, y que si bien aún no se trata de una propuesta nacional, en varios estados como Durango, Tamaulipas y Guerrero se empieza a confirmar el llamado de la Cámara Nacional de Comercio, la Canaco, y la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, a no pagar impuestos. Inicialmente dicha apuesta la impulsa la Federación de Cámaras de Comercio, la FECANACO de Tamaulipas, Acapulco y Durango, mientras que también en el primer estado, en Tamaulipas, se une la Coparmex, y podrían unirse más estados que aseguran que las medidas anunciadas por el gobierno para hacerle frente a la crisis por el coronavirus son insuficientes. Si bien tales cámaras aún no parecen tener un acuerdo nacional, por estado parece que empiezan a organizarse para no pagar impuestos. No tienen perdón de Dios estos. Ay, estos hijos de su... No tienen cara, o sea, no tienen llenadera, diría Andrés Manuel López Obrador, porque es realmente injusto que mientras los mexicanos siguen pagando su ISR, mientras los ciudadanos de a pie siguen pagando sus impuestos a chaleco, estos señores quitados de la pena digan, ahora por nuestros pantalones no vamos a pagar impuestos y casi vamos a independizarnos y a la chingada todo, y porque la culpa la tiene el gobierno. Oye, está cabrón. Están violando incluso ya la Constitución, ya es delito federal, ya es delito grave la evasión fiscal, el no pagar los impuestos. Y es lo que no se están dando cuenta. Y estos personajes, estos empresarios que no entienden, pues ni modo que se les aplique la ley.
Tiene que ser ¿Pero así. qué buscan? ¿Reventar al presidente? ¿Reventar al gobierno? ¿Cómo que no vamos a pagar impuestos? Ah, cabrón. Ahí yo sí te voy a decir una cosa, Vicente. Porque esta fue una iniciativa del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador. El que fuera delito grave, la evasión fiscal. Tiene que dar un manotazo. Aquí sí tiene que dar un manotazo el presidente, porque no es posible que estos empresarios, que la verdad no han pagado los impuestos y que tanta falta hacen los impuestos en México por la evasión y por todo lo que les han condonado durante décadas, ahora sí que se las haga valer y que vaya con toda la ley. Pero ojo que hay que tener cuidado porque son las empresas que generan también muchos de los empleos y no quieres tener una crisis en ese sentido. Es que la política es es cruzar de lado a lado en la cuerda floja, ¿eh? Y pues ahí veremos de parte del equipo de Andrés Manuel López Obrador la operación, una operación bastante cuidadosa, quirúrgica. Se tiene que emplear el llamado al consenso, se tiene que emplear también el llamado a la buena diplomacia, porque se están moviendo estos centros de cámaras de comercio en el país, se están moviendo, sí, pero creo que ese berrinche los va a sentar en la mesa con presidencia antes de que Andrés Manuel dé el manotazo definitivo. No lo veo por ahí. Con uno que agarre, con uno que diga, vámonos, y vámonos para adentro. Yo pensaría más en la diplomacia para resolver este conflicto, porque está en juego también gente que genera empleos, ¿no? Dentro de todas estas organizaciones. Entonces yo creo que vamos a ver la operación. Ya lo hizo en la OPEP a ese nivel. Ahora al nivel doméstico tiene que lanzar un buen caballo, un buen gallo para... Todo el día hemos estado criticando a Marco Cortés por generoso. Así le llaman, Marco el Generoso. El espacio institucional del sitio digital Reporte Índigo, Redes de Poder, afirma que luego de haber realizado un donativo a la Cruz Roja Mexicana, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, fue blanco de los usuarios de redes sociales, ya que aunque algunos celebraron el gesto, tras un reto que le hizo el diputado federal Carlos Alberto Valenzuela González, otros lo criticaron por la cantidad que donó, 2,000 pesotes. Que si bien se agradece el gesto, dicen en el artículo, muchos cuestionaron que con su sueldo de presidente del CEN panista pudo haberle echado más ganas a su donativo y que la intención es lo que cuenta, pero quizá pudo evitar presumir su generoso donativo en sus redes sociales, porque además él mismo lo presumió. Oiga, voy a aprovechar para nuevamente pedirle que le dé clic en el dedito hacia arriba, échenos la mano con un like, ese like que necesitamos, el clic en el dedito hacia arriba, en el pulgar hacia arriba, para pegarle al algoritmo, sacarle la vuelta a las campañas que buscan escondernos, por decirlo de alguna manera, de nuestra audiencia aquí en YouTube. Para que esté disponible esta transmisión en vivo y en directo para más personas, ayúdenos con el like, écheme la mano, dándole clic en el dedito hacia arriba. Y si cree que estamos cumpliendo con el objetivo de informarle como usted se merece, también le pido que se suscriba a nuestros dos canales, Sin Censura TV y Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,5 millones de suscriptores. Gracias a las personas que nos están mandando superchats, como Johnny Córdoba, que nos manda $20 de superchat. Dice, gracias por seguir informándonos, sigan con todo. Muchas gracias, Johnny. Gracias. Échele ganas, mi querido Johnny. Gracias a las más de 19,000 personas conectadas en estos momentos en vivo y en directo. Una repasadita a las noticias más importantes. Adelante. Me detienen cuando ustedes gusten. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó convenio con hospitales privados, 3,200 camas disponibles para hacerle frente al COVID-19. El canciller Marcelo Ebrard aclara que los hospitales privados cobrarán lo mismo que el IMSS. Olegario Vázquez Aldir sería el artífice del convenio con hospitales. Olegario Vázquez Aldir es el dueño de Imagen Televisión y también de los hospitales, creo que son Ángeles, ¿no? Ajá. El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que el jueves se hará diagnóstico para definir cuándo levantar cuarentena, que él espera que sea para el 10 de mayo, pero como no es experto, que se lo dejará a los expertos.
El presidente reporta ahorro por 40,000 millones de pesos que podría destinar al COVID-19. 40,000 millones de pesos en ahorros, porque tenemos, dice, un gobierno con finanzas públicas sanas. Un ahorro de 40,000 millones de pesos por la austeridad. No solo insultos y golpes, ahora médicos y enfermeras son blanco de fraudes cibernéticos. El presidente precisamente llama a respetar, querer y cuidar a médicos y enfermeras. Un triángulo de países sustituiría la hegemonía de Estados Unidos tras la pandemia. Fíjate que el senador ruso Alexei Pushkov dijo en una entrevista a un diario de allá que la caída de la hegemonía de Estados Unidos en el ámbito global es irreversible y que el triángulo de países formado por Rusia, China y Estados Unidos la reemplazará. Washington no ayudó a sus aliados más cercanos de la OTAN en medio de la pandemia y ello tendrá un impacto negativo en sus relaciones con los europeos, asegura el senador ruso. Mientras tanto, China y Rusia están ahora en la vanguardia de la ayuda a otros países. De hecho, Estados Unidos ya ha perdido la posición de única superpotencia. China obviamente reclama el liderazgo. Rusia ha restaurado su potencial militar y político y varias potencias regionales actúan como consideran necesario. Turquía, Irán y la India. Los estadounidenses no pueden lograr sus objetivos ni en Venezuela ni en Siria. Incluso en Irak el Parlamento votó a favor de la retirada de las tropas estadounidenses del país, se estimó. Sin embargo, la caída total de la hegemonía estadounidense no es un proceso rápido, admitió. Creo que los cambios clave asociados a la caída de la hegemonía de Estados Unidos tendrán lugar en los próximos 10 años. Primero llegará la época del triángulo China, Rusia, Estados Unidos y Moscú tendrá nuevas oportunidades en el ámbito global. Su influencia y papel aumentará significativamente en la próxima década. Bueno, hablando de lo que también señalaba Evo Morales, reviso también un estudio de opinión del Financiero señala que Morena como partido ha bajado dramáticamente en las preferencias de los ciudadanos, captando el 18% de las preferencias de los electores, 15 puntos menos que en enero pasado cuando registró el 33% y 28 puntos menos que el nivel máximo de apoyo que alcanzó a tener durante los primeros meses del gobierno del presidente López Obrador, que era de 46%. Se informa que pese al descenso en las preferencias ciudadanas, se mantiene como primera fuerza por los ciudadanos. Si bien es cierto, desertado de Morena, no se han ido a otros partidos políticos y más bien se han volcado a las filas de quienes no votarían por ninguno o están indecisos y suman casi el 60%. Y conste que esto lo hemos venido advirtiendo ya por mucho tiempo y a nosotros no nos van a decir que no. En su momento nos decían, ya pinches golpeadores y no, pero decíamos, estos arrebatos en su momento de Jacob Polemski, estas críticas a presidentes municipales, a gobernadores de Morena que podrían estar quedando a deber, estos agarrones de greñas entre Jacob Polemski y los otros por la presidencia nacional de Morena, les va a pasar factura. Y miren, si bien es cierto, yo no creo mucho o no baso mi opinión definitiva en una encuesta, pues sí creo que nos puede dar material para que en Morena asuman su responsabilidad y se inicie un proceso de debate y de chamba, porque si no, la gente los va a mandar a la chingada. Porque ya lo hemos dicho muchas veces, Morena no es López Obrador y López Obrador no es Morena. Tan es así que el presidente ya amagó incluso con renunciar al partido si no se ponen las pilas. Exactamente, ya lo dijo en alguna de las mañaneras, dijo que si Morena no sigue los lineamientos, los estatutos y la ideología con la que se fundó ese partido, que fueron grandes personalidades las que fundaron ese partido, que pues él dice, yo me salgo y pues ahora sí que ahí les dejo el partido y que hagan lo que tengan que hacer con él. Y es muy importante que aquí muchos de los que sí realmente eran de esa base fuerte, de esos líderes que necesita Morena, porque realmente una crítica que yo le echo a Morena en los últimos meses es de que como Bonilla, un personaje que pues por mucho que lo llegaron a defender,
pues ahí están los resultados. Ahí está Barbosa, yo decía, no debe de ir Barbosa, debería de renunciar a otra vez lanzarse a la candidatura y dejar a otro personaje que esté más fresco, que tenga realmente la necesidad de lo que necesitan los poblanos, por ejemplo, y ve las petardeadas que está dando. Pues esa es una crítica constructiva. Morena necesita nuevos líderes, nuevas caras, gente nueva, gente fresca, gente con no una carrera política que sabemos que o era experredista, o era expriista, o era expanista. Se tiene que acabar eso, tienen que limpiar Morena y tienen que sacar nuevas caras, nuevos rostros que realmente vengan con esos valores que generó Andrés Manuel López Obrador. Y volverle a apostar abajo, porque como que en muchas partes es la percepción, corríjanme Sí. en el chat si estoy equivocado, pero pareciera que ganaron las elecciones y se olvidaron de seguir construyendo abajo, en el pueblo. Porque muchos precisamente se subieron al efecto Andrés Manuel, que ni hicieron campañas, ni la gente los conoció, ni se vincularon tampoco en este proceso de cercanía con el electorado, y solamente se instalaron en ese movimiento que generó Andrés Manuel, y por lo tanto, creo yo, que de la misma manera, Morena empezó a recoger el cascajo Como Lili de otros partidos. Oye, Lili Telles se cuece aparte, cabrón. Imagínate, y lo vemos y lo padecemos. En muchos gobiernos empezaron también a reciclar personajes para que estuvieran en los puestos de dirección de los gobiernos donde había ganado Morena. Creo yo que se confunde Morena y eso le puede costar en las próximas elecciones. Se confunde, ¿por qué? Porque muchos ciudadanos no son morenistas, son López Obradoristas, que no se olviden. Que no se olviden. Oye, Lili Telles, cabrón. Estaba, o sea, yo diría los últimos 2 meses se ha desatado muy fuerte. Por ejemplo, hoy, Lili Telles, después de lo que dijo el gobernador de Baja California, dice, el gobernador de Baja California admite que lo dicho por Eugenio Derbez es real. Jaime Bonilla señala que la realidad no se puede ocultar. Los médicos están cayendo como moscas. El IMSS no les dio la protección. Se le reconoce que nos diga la verdad tal cual. ¿Qué más? ¿Qué más? No, y se la pasa retuiteando a los Sarmiento, a cada personaje. Bueno, Lili Telles fue una de las que criticó a Rocío Nale cuando se paró de la reunión. Es más, aquí está. Es muy delicado que México esté confrontado con los participantes en la industria petrolera. Tendrá consecuencias adversas en la rentabilidad y viabilidad financiera de Pemex. Y ni una disculpa le ofreció a Rocío Nale, cabrón. Y eso que se supone que es de la misma bancada, ahí está ya la ruptura. Y ese golpeteo ese choque que hay con diferentes corrientes dentro de Morena, ¿no? Yo creo que ahí falta meter orden. Desgraciadamente, repito, no hay un liderazgo dentro de Morena fuerte que venga con la misma ideología de Andrés Manuel López Obrador, porque digamos el interino, con todo respeto, pues no tiene esa fuerza, no tiene ese empuje, no tiene ese consenso con las diferentes corrientes para decir, vamos a reubicarnos, vamos a hacer lo que tenemos que hacer y seguir con el compromiso que nos dio la gente el 1 de julio del 2018. Eso es lo lamentable. Mucha gente cree en Morena, creen obviamente en el movimiento de Andrés Manuel López Obrador y muchos están quedando a deber, muchos que desgraciadamente los jalaron del PAN, del PRI, del PRD y que están haciendo sus fechorías y tarde o temprano les va a caer la voladora, eso sí, no lo dudo, porque ya Irma Aréndira Sandoval ya lo ha dicho, muchos de los que entraron, presidentes municipales, de los estados, etcétera, incluso de los mismos superdelegados, ya están siendo investigados y tarde o temprano va a venir una respuesta por la función pública y pues ahí que se lleven al que se tengan que llevar y que eso
quede como manifiesto de que ya no hay la misma chingadera de corrupción de lo que hacían estos cabrones. Así es, mi querido Rafa. Exactamente. Ay, caramba, pues Lo esperaríamos. Esperaríamos que ocurriera por la salud y por la credibilidad de este gobierno. Que la gente que la esté cagando en Morena sea investigada y sea también llevada a juicio, porque no puede este país seguir permitiendo ese tipo de procedimientos de los funcionarios públicos. Estamos realmente cansados de eso y Morena, si no entiende que hay una base social que los ha respaldado, que ha respaldado al presidente y se olvida del ciudadano, está condenado a morir como todos los partidos políticos actualmente. Y no necesita tener un liderazgo así que digamos, que quién sabe qué, un liderazgo renombrado. No, porque creo que el liderazgo está en estar cercanos a la gente. Así es. Oye, pues vamos cerrando en un tono más amable, ¿no? No se les olvide que en un rato se conecta Meme Yamel con las noticias al Chile en su canal Meme Yamel, que Rafa está constantemente transmitiendo en su canal personal Rafa Herrera, que el maestro Zenén Seferino tiene también su canal en YouTube, búsquelo como Zenén con ZTV, Zenén TV. Y bueno, pues nosotros en lo particular, este servidor como director de este espacio, le quiero agradecer por tanto respaldo, por tanto cariño. Más de 20,000 personas hoy conectadas en el programa. Gracias por su apoyo. Recuerde que tenemos muchos videos del día de hoy con nuestras opiniones, nuestros comentarios, las noticias más importantes, las controversias, y le pido que vea los videos y que los comparta. No se quede con ellos, compártalos en Instagram, en WhatsApp, en Telegram, en Facebook, en donde quiera. No se quede con ellos, compártalos con familiares, amigos, con sus contactos. Mi querido Rafa, vámonos. Vámonos, Vicente, agradecerle a toda la gente que nos ve, que nos escucha. Nos vemos mañana, ya saben, a las 6:45 para el previo de la mañanera en Sin Censura, y después la post mañanera con Vicente, con Zenén, para desmenuzarla y hablar sin pelos en la lengua, sin censura, y después el programa de 11 a 2 de la tarde. Muchas gracias y que tengan excelente noche, excelente inicio de semana para todos, y ánimo a ponernos chingones. 6:45 de la mañana, no se le olvide. Derbez, hazte otro video para que los empresarios paguen y toda esa lana vaya a centros hospitalarios. Que hacen falta muchas cosas, el decirte es necesario. Derbez, si lo sabes tú, también lo sabemos varios. Que el origen de eso fue sexenio lapidario, corrupto y genocida, porque unos exfuncionarios no construyeron hospitales, se transaron el erario. Derbez, hazte otro video. Derbez, hazte otro video. Yo no soy tu adversario. Un video más bonito, con tu gesto solidario, donde donas a la gente parte de tus honorarios para que nuestro querido pueblo pase ya este calvario. Muy bien, y nos vamos con el Todos Somos Sin Censura, ¿no? ¡Eje! Es lunes y el cuerpo lo sabe. Vamos, mi gente. Sin censura, sin censura. Todos somos sin censura. Sin censura, sin censura. Todos somos sin censura. ¡Eso! Hay que se escuche esa palma, hay que se escuche esa palma, la palma que a mí me abraza, hay que se escuche esa palma,
la palma que a mí me abraza, pero desde aquí pedimos, por favor, quédese en casa, pero desde aquí pedimos, Por favor, quédese en casa. ¡epa! ¡Eso! Anda, párese a bailar y menea esa coraza. Anda, párese a bailar y menea esa coraza. Pero desde aquí pedimos, por favor, quédese en casa. Pero desde aquí pedimos, por favor, quédese en casa. Quédese en casa, por favor, quédese en casa. Quédese en casa. Por favor, quédese en casa. Ay, quédese en casa. Por favor, quédese en casa. Por favor, quédese en casa. Sin censura, sin censura. Todos somos sin censura. Sin censura, sin censura. Todos somos sin censura. Hay que moverse, mi gente. Hay que mover la agua pura. Hay que moverse, mi gente. Hay que mover la agua pura. Pero le estamos pidiendo. Por favor, quédese en casa. Pero le estamos pidiendo, por favor, que Quédese en casa. Buenas noches. Nos vemos.